Muy buenas, estamos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos en el programa a una maravillosa persona como es Nati Rodado. Eh, para mí es todo un placer contar con ella en este programa, puesto que es una grandísima amiga con la cual me une muchísimo una gran amistad. Nati, quiero darte las gracias porque estés en este programa. Gracias a ti, Antonio, sobre todo por haber contado conmigo, por los años de amistad que nos conocemos y, bueno, por hacerme partícipe en tu programa y visualizar lo que es la neuroeducación, ¿no? Que es lo que vamos a tratar hoy. Quiero felicitarte porque esta serie de entrevistas que realizas nos nutren a todos muchísimo y nos conectan unos compañeros con otros y la verdad es que aprendemos mucho. A mí me gustan muchísimo, la verdad. Uno lo que intenta, Nati, siempre es aportar lo mejor de uno. Y qué mejor que, bueno, dotar a este programa de grandísimos profesionales, como hay, que hay muchos, Mm. y bueno, y qué mejor que darle una ventana para que ellos nos puedan aportar todo su conocimiento. Y, y de eso se trata, y ayudar a muchísimas personas que le hacen falta de esos conocimientos. Así que quiero darte esa gracia y bueno, lo que me gustaría, aunque yo te conozco bastante bien, como amigo que soy Creo. tuyo, pero bueno, me gustaría para aquellas personas que todavía no sepan quién es Nati Rodado, pues que nos contara un poquito quién eres. Bien, me llamo Nati Rodado, soy maestra, soy también licenciada en Ciencias de la Educación, logopeda y neurologopeda. Eh, bueno, mi gran pasión es la educación, pero sobre todo la parte educativa clínica. Y he sido alumna del profesor Mora, del grandísimo profesor Mora, y de ahí mi gran amor, por así decirlo, por la neuroeducación, es decir, por las neurociencias aplicadas al ámbito educativo. Creo que es un sector, ahora ya es más conocido y la gente está más, digamos, más preparada, más empapada sobre el tema, ¿no? Pero unos años atrás la gente no sabíamos lo que era, no sabíamos el epicentro o la raíz de dónde venía y qué funcionalidad y qué aplicabilidad tenía esa terminología. Yo empecé allí sobre el año 2015, 2016. Yo ya iba a congresos y a charlas del profesor Mora, precisamente, y en España se celebró el primer congreso de neuroeducación aplicada a la educación. Neurociencia aplicada a la educación, neuroeducación, neurociencia. Y allí apareció pues un gran mundo, se abrió un mundo de expectativas, lo que era un neuroeducador, la aplicabilidad de la neurociencia dentro del ámbito educativo, eh, dentro de vamos, de este campo de la neuroeducación, pues qué función tenía la neurociencia, la aplicación que tenía en todos los campos educativos y en la educativa clínica y en la educativa especial. Bueno, era como construir de dentro hacia afuera. Hasta la fecha, todo ha sido de aplicar a nivel conductual, ¿no? Y ahora no. Vamos a la raíz interna. ¿Cómo se produce el aprendizaje? ¿De dónde viene? Te iba a preguntar, ya entrando a la entrevista sobre la neuroeducación, ¿cómo Ujú. empezaste en el mundo de la neuroeducación? Mira, yo soy terapeuta. Mi trabajo, tú sabes que yo trabajo, tengo un, no gabinete, pero tengo un despacho, por así decirlo, con una sala de trabajo. Trabajo en casa, trabajo también en un gabinete en Valencia. Y entonces, aparte de yo ir a estos congresos y ver que la parte educativa, el sistema educativo estaba obsoleto y no estaba en consonancia con lo que nos encontrábamos, eh, veía cosas, o sea, incongruencias entre la parte pedagógica y la parte
de lo que es intervención. claro. O sea, estaba todo el sistema educativo, la parte de intervención y la parte pedagógica. O sea, unos desfases grandes. Entonces me encontraba alumnos, me encontraba quejas de docentes, hablaba con compañeros que decían, bueno, es que, por ejemplo, estos alumnos no se portan bien. Es que no sabían que existía una raíz de y una patología, una condición o un tal, y que la intervención que se estaba haciendo a ese niño no era la adecuada ni dentro del aula ni en las pedagogías Claro, que se le aplican. Entonces, había que ver la raíz, el porqué de estas conductas, de estas malas aplicaciones pedagógicas, de no malas aplicaciones, de un modus operandi o de unas aplicaciones, ya no que sean, no digamos inadecuadas, pero no concretas. O sea, yo veía que no funcionaba, no funcionaba. Y entonces, el por qué lo encontré aquí. Encontré que dándole una base científica a los comportamientos de nuestros alumnos, o sea, el saber por qué, el conocer el cerebro, el conocer la idiosincrasia que tenemos dentro de un aula, porque, por ejemplo, dos niños que tenemos con la misma edad cronológica no tienen las mismas habilidades, las mismas facultades ni las mismas formas de efectivamente, reacción. claro. Entonces, si vemos de qué manera podemos atacar, por así decirlo, a la problemática que tiene, viendo las capacidades que tiene a nivel o la cognición o el currículum todo lo cognitivo, vemos lo que puede dar de sí. Y entonces es como Efectivamente. personalización. Y ¿Y esto es cómo, más o menos educación a claro, grandes rasgos. claro. ¿Y cómo podríamos definir la neuroeducación? Mira, yo es que la aplicación que le hago o la definición es muy sencilla. Digamos que es la neurociencia aplicada a la educación, eh, pero para crear, a ver, es que hay cosas distintas que se mezclan, conceptos diferentes y no quiero que, por ejemplo, dicen neurodidáctica o la didáctica confunden con la neuroeducación y no es lo mismo. Y la neuropsicología lo confunden también con el neuroeducador. Lo voy a poner de una forma muy básica, muy básica, muy básica y muy clara, muy clara, muy clara. Mira, el neuroeducador, dentro de los principios de educación, lo que quiere es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un optimizador, pero claro, conociendo el cerebro, una neurobiología en la cual le dé una base para entender que no sé todo, ese niño se comporta mal o ese autismo, ese grado 1, 2 y 3, pero a ver, ¿qué composición tiene o de qué forma en su diagnosis, qué viene reflejado y cómo le podemos trabajar? Es una personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De ese aprendizaje. Y la neurodidáctica, por ejemplo, es la psicología o la neuropsicología más la educativa más la neurociencia, un compendio para poder regularizar la neuroeducación, que son cosas distintas. Y tenemos Claro, compañeros nuestros que los conceptos los mezclan. Y luego el neuropsicólogo, que creo que es una figura importantísima que debería, todos los problemas que hay neurobiológicos en los niños de nuestras aulas, bueno, pues debería de medirlos con baterías, deberían de hacer programas de estimulación y luego con los neuroeducadores, sabiendo lo que hay y leyendo el diagnóstico, haríamos una rehabilitación neurocognitiva. claro. ¿Qué sucede? Dime, Antonio, Eh, dime. no, que te iba a preguntar, ¿qué significa conocer el cerebro para mejorar el aprendizaje? Claro, es que mira, esto es que necesitaríamos. El cerebro es una masa que tiene unos 600 de peso, unos 400, y se modula, fíjate, se modula y se modela con el aprendizaje. O sea, él Claro, aprende y se mueve. Fíjate lo que son las cosas. Entonces, si tú optimizas el aprendizaje, haces una estimulación, digamos, como dice el profesor Mora, motivadora, emocional, ese cerebro se estimula, se mueve mucho más
y las funciones ejecutivas de ese cerebro, como están más estimuladas, como están más motivadas y como es la palabra emoción, el aprendizaje es más consolidado. Hay Eh, un error. sí, sí, sí. No, dime. No, simplemente que hay un error en los que somos los pedagogos terapeutas o los maestros que hemos ido de aula o los maestros que hemos ido de audición y lenguaje o los logopedas. Claro, nosotros eso no lo contemplamos. Contemplamos, este niño tiene autismo, la pedagogía, la logopedia, la programación de audición y lenguaje es sobre tal. Pero aparte de la pedagogía que le aplicamos o el aprendizaje pedagógico que le aplicamos, tenemos que saber y ver no solo leer la diagnosis, ver más allá de los problemas que tiene, qué es lo que le puedes estimular y de qué forma es efectiva. Claro. Es un poco Es, complicado y es un poco complicado, es complejo, pero deberíamos de empezar desde ahí, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Está todo aquí. efectivamente, efectivamente. Soy Tendríamos yo. que tenerlo en cuenta, claro. Mm. ¿Y qué nos aporta la neuroeducación en la enseñanza? ¿Qué crees tú que nos puede aportar? Pues mira, un diseño de aprendizaje totalmente distinto, personalizado, optimizado. Eh, Empezamos desde las neuroarquitecturas de las aulas, o sea, las aulas que sean distintas, eh, los periodos de clases magistral, por así decirlo, o tipo de enseñanza que sean periodos más cortitos, que entre clase y clase tengas educación física, un tipo de respiración, educación de ejercicio físico o de hidratación dentro de un aula para que los niños no se les haga pesado de una asignatura a otra, ver las demandas más necesarias en cada uno. O sea, ahora estamos asistiendo, por ejemplo, pedagógicamente a niños en las condiciones, pero el resto de niños de una clase nos encontramos niños con alta capacidad que los mismos maestros no están preparados y no saben qué Claro, es esto. claro, efectivamente, Tenemos niños con dobles excepcionalidades que son altas capacidades y a lo mejor una dislexia. cierto. Tampoco están bien atendidos. Entonces, el neuroeducador, la figura del neuroeducador es saber un profesional que tengamos en el centro, saber lo que se tiene, de qué manera se puede aplicar bien el conocimiento de la neurociencia y la pedagogía, ser un puente. ¿Y tú crees Eso, tú dime, crees que a día de hoy se podría empezar a aplicar? es que sería el remedio de muchos males, por así decirlo, porque vamos, creo que lo estábamos comentando anteriormente, vamos sectorizados, es decir, los pedagogos por un lado, los pedagogos, bueno, las PTs, somos, o los que somos PTs por un lado, los que somos maestros de audición y lenguaje vamos por otro lado, los que somos el docente de aula por otro lado, el docente de aula no está preparado para según qué cosas, tampoco tiene que estar preparado, pero tampoco está asesorado. Sí que están hipertitulados, Cierto, cierto. que es distinto, que están todos hipertitulados, pero el saber aplicar desde una forma neurocientífica o aprovechando los saberes o las fuentes de la ciencia para aplicarlo en la educación, no. Una cosa es la Está, teoría y otra cosa es la práctica. es que cada uno trabaja su parcela. Ponemos en común en claustros, pero no trabajamos conjuntamente. Entonces, a ver, esto de la neuroeducación, dicen, ha sido moda. Yo ahora no me dedico mucho a esto, pues porque mi madre es mayor, pero que te lo he comentado, y estamos pendientes de ella, y me retira un poco el tema. Pero es que esto, en Iberoamérica, ¿no os podéis imaginar? No os podéis imaginar lo abanderados que son de esto. Yo he estado dando charlas de aprendizajes DUA, junto con neuroeducación, de aprendizajes DUA, con neuroeducación, de alta capacidad, con neuroeducación, de dislexia, disortografía, discálculos, con neuroeducación. Y la cantidad de gente que hay en Iberoamérica que lo aplica y que saben y que lo están trabajando y que hay auténticos congresos y títulos en universidad. Que Nos parece que puede nuestros faltar, compañeros van por detrás, no van por detrás, van por delante. claro. Quizá también nos puede faltar información, ¿no? Sí, mucha, Claro. mucha. De hecho, yo tengo.
Aquí en España tenemos a neuroeducadores muy buenos. David Bueno, que tú sé que, por ejemplo, en la Complutense bueno, en la Complutense de Madrid creo que estaba el doctor, sí, el doctor, bueno, el profesor Mora, él es neurobiólogo, y después en la Universidad de Barcelona hay una señora que es pedagoga, que es también catedrática, compañera de David Bueno, y que son los másters, por así decirlo. Ah, sí, y Martín Pino, que yo he hecho un congreso con él, es el catedrático en educativa de Zaragoza, en pedagogía. Pero quitado que nosotros, a un compañero que otro, cada ha dado el braguetazo, por así decirlo, y poco más. Claro, claro. Por así decirlo, poco más. Y tengo auténticos compañeros de Iberoamérica, Mariela Cuda, que es en Argentina una que ha desarrollado la neuroeducación, la metacognición, los procesos de aprendizaje. Bueno, tengo también compañeros de la UPTC de Colombia, neuropsicopedagogos, y todo esto se aplica, ¿eh? Se aplica y se enseña en aulas y se enseña en facultades. Es que aquí, mira, solamente es, pues eso, digamos que es un negocio. Claro. Se trabaja como negocio, los másteres de neuroeducación. Efectivamente. ¿En qué ámbito educativo se puede aplicar la neuroeducación? Pues en todos. Es lo que tú y yo hemos comentado en ocasiones y lo que anteriormente estábamos hablando y lo que anteriormente he nombrado. Es decir, la neuroeducación, tú tienes que saber, tienes que tener unos estudios un poquito científicos, neurológicos, no neurológicos en plan médico, Sí, sí, pero sí. sí es que se cuece en ese cerebro, de qué manera, trabajar mucho con la neuroplasticidad, con la empatía, con las neuronas espejo. ¿Y eso en qué ámbitos? Con todo esto se puede aplicar en autismo, neuronas espejo, la empatía, estos niños no tienen. En, por ejemplo, dislexias, los niños, la autoestima, ¿por qué va vinculada la autoestima con la baja autoestima con una dislexia? ¿Qué tiene ese cerebro? ¿Qué problema hay? ¿Qué es el cableado neuronal? Que no está conforme, no está el cableado neuronal, está, por así decirlo, además enredados, que hay muchos tipos de dislexia, hay muchos tipos de consecuencias, pero de todo va desde dentro. El por qué viene la condición, cómo se puede trabajar. Y después está la pedagogía, cómo aplicarle la diagnosis, y después qué es lo que haría un neuropsicólogo, y después cómo le aplicaríamos el trabajo. Tú imagínate, yo siempre pongo, si me permites, el Sí, ejemplo sí, sí. siguiente. Y creo que contigo lo he hablado también muchas veces. En un aula tenemos 20 alumnos que funcionan, me ayudan los papás, que son los que hacen los deberes, normalmente, por ellos. 5 van al carro, van al remolque, y otros 5 con condiciones. El maestro de aula le vienen por todas partes. Es lo que puede, ¿no? Tampoco tiene que saber mucho más, ¿por qué no? Pero sí que debería tener un neuroeducador, el cual dice, bueno, pues dicen, es que la figura del PT, pues es que el psicólogo educativo. No, no, no. Son figuras específicas para aprender a trabajar en aula con niños con condiciones y sin condiciones. No, ahora le aplico esto según esta diagnosis y ahora el psicólogo le aplica, o sea, da estas orientaciones sin hablar con un pedagogo. No, no es una desconexión, es saber de dónde vienen las cosas para poder trabajarlas. ¿Cuál es el motivo? Claro. ¿Ah? El motivo, el epicentro, la etiología. Es que esto parece muy fantasmagórico, ¿no? Pero claro, hay que explicarlo. Hay que Sí, sí. explicarlo. Muchas veces nos vamos a la intervención sin saber previamente la etiología. Claro. Yo muchas veces me leo la diagnosis del médico y el médico se intenta apoyarse en el psicólogo o en el PT. Y el PT se lee la diagnosis del médico. Y la diagnosis médica, la diagnosis o sea, el informe del PT o el informe del psicólogo, son tres cosas muy importantes, pero que deberían estar encadenadas. Cada uno vamos por un lado y en vez de saber de dónde viene y darnos información unos a otros y tener las cosas a mano, lo que se hace es que estamos, ya te digo, sectorizados, muy sectorizados.
¿Y cuál es la relación que existe entre la neuroeducación y las funciones ejecutivas? Claro. Veamos, a ver, la neuroeducación es el puente para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desde la neurociencia, aplicada desde la neurociencia. Las funciones ejecutivas es, por así decirlo, el cerebro es el vagón del tren y las funciones ejecutivas la memoria, la toma de decisiones, la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, no sé, la emoción, todo eso es lo que te hace aprender. Entonces, son los vagones que van ensamblados con el cerebro. Si las funciones ejecutivas no están trabajadas o hay déficit en alguna de ellas, el neuroeducador más o menos sabe cuál está, por diagnosis, cuál está más floja, cuál se tiene que trabajar y de qué forma. Y entonces das la información al docente, el neuropsicólogo, claro, ya junto con el neuropsicólogo, no psicólogo educativo, neuropsicólogo, como he dicho anteriormente, ya sería el que haría un programa de estimulación y de rehabilitación cognitiva para ir adelante. Mira, un caso muy sencillo. Vamos a hablar del TDAH, que lo conocemos todos. El TDAH es un TDAH, ¿vale? Inatento e impulsivo. Pero el TDAH tiene problemas en funciones ejecutivas en el lóbulo frontal. Hay 100 millones de funciones ejecutivas que puedes, o 100 millones es una forma exagerada, que puedes trabajar. Y hay nanos con TDAH que tienen una función ejecutiva solamente, o dos, por así decirlo, medio variadas. Y son las que tienes que trabajar. Eso el maestro en clase no lo va a saber. Evidentemente. Tampoco tiene por qué tener esa información. Exacto, El exacto. psicólogo pasa sus pruebas, pasa sus baterías, pero tampoco sabe, aunque pase un ENFEN, tampoco tiene claro, o sea, te hacen un espectro, Ya. pero tú vas a atacar el problema. Efectivamente, tú eres el que lo tienes que atacar, claro. Para facilitar el trabajo al maestro, para que el nivel conductual del niño en la clase no se porte como el culo, hablando mal, fatal, y para que si ese niño encima tiene unas dislalias, o tiene tic nervioso, o tiene un Tourette, cuando vaya al maestro de audición y lenguaje, que sepa lo que tiene. Porque esa incontinencia verbal le va a venir de una manera, esa dislalia va a ser producto de una función ejecutiva que no controla, en la cual le dan, produce unos tics nerviosos y entonces estamos todos ensamblados de esta Ya. manera. No sé si... Sí, sí, vamos, se entiende perfectamente. ¿Cuáles son las distintas condiciones eh, que se relacionan entre sí en la neuroeducación? Las condiciones. Sí, es lo que hemos comentado anteriormente. Mira, las dislexias, por ejemplo, el TDAH lleva de la manita un montón de cosas, dislexias, disortografías, discalculias, que hay 5 distintas. Sí, sí, y Sí, la sí, sí, es dislexia verdad, es verdad. es exactamente igual que una dislexia, que también hay 5 o 10 variantes, y cada una se trabaja de una manera. Sí, sí, bueno, tú lo sabes mejor que yo. Trastornos de... que se engloba todo dentro de los trastornos del aprendizaje. Y el neuroeducador va a mirar y va a decir, a ver, sí, aquí hay un problema en funciones ejecutivas, pero la función ejecutiva en la cual la emotividad y la toma de decisiones no la tiene muy clara es un TDAH, pero también puede ser a la vez estar esto con la condición de que se puede dar Puede ser de una una dislexia comorbilidad, claro. con movilidad de dos y tres cositas que vayan de la mano. Sí. Entonces tú vas al, taca, 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 tú vas al maestro y le dices, mira, es que resulta que según los compañeros, este niño tiene estas condiciones y todas se tienen que trabajar de forma distinta. A lo mejor tienen dos o tres con una doble excepcionalidad, una alta capacidad, más una doble excepcionalidad. Con una dislexia se puede dar con otras cosas. O sea, es que con movilidades realmente serias. Entonces, esto y esto y esto es lo que tiene, esto y esto y esto se deriva de este problema y habría que trabajarle en clase esta cosita que te va a ayudar más que darle un texto que presentártelo delante. Efectivamente. Pero el maestro te va a decir, es que tengo otros 24 niños.
Entonces, si tú le facilitas al maestro, si el neuropsicólogo te facilita a ti el programa de rehabilitación, tú le dices por más o menos, y luego al pedagogo le dices, mira, yo creo, tú busca material, pero esto es lo que tiene. O sea, es ir al problema. Porque desde la base neurocientífica, que tú ya la tienes, por así decirlo, tienes una panorámica general, es ir ayudando un poquito a todos. Y no estar sectorizados porque vamos al revés. Cada uno trabajamos una cosa, con una diagnosis que nos dice un psicólogo, y amén, y eso es lo que va a misa. Partiendo de la base que el sistema educativo ya es una patata, la neuroeducación es imposible aplicarla, pero sí que habría que cambiar el sistema educativo para que estas figuras aparecieran y para que la educación fuera de más provecho. Claro, efectivamente. ¿Cuál actualmente la figura del neuroeducador, cómo cómo la consideras tú? Aparte de imprescindible. Yo la figura del neuroeducador es que la veo una figura fundamental. Incluso te voy a decir más, el maestro neuroeducador, o sea, el maestro, en vez de estudiar tantas disciplinas como se nos da, el maestro de, tal cual, el maestro, ya no el neuroeducador, ya el maestro neuroeducador, el maestro que tiene unos conocimientos de base científica y y a la vez eh, conoce bien eh, los problemas que se pueden dar y de qué manera los puede sortear. Ya sé que eso ya es tamizar mucho, ¿no? Porque si tú te encuentras un maestro neuroeducador, es decir, en vez de saber tanta biología, tanta específica, tanta biología, tanta matemática, tanta conocimiento del medio, tanto ámbito, tanto lenguas valencianas, yo creo que si el maestro tuviera los conocimientos científicos de los problemas que nos encontramos o de los problemas que nos podemos encontrar, más un poquito de cultura general, maestro generalista, llevaría adelante lo que es eh, el aula muchísimo mejor. Vería de qué manera esos 20 niños, 10 van por un lado, 5 por otro, 5 por otro, una neuroarquitectura acoplada al curso que tiene, una, un trabajo cooperativo entre los niños que tienen una cosita, los niños que tienen otra, y complementándose, eh, con los espacios de trabajo en Adecuado. equipo adecuados y en equipo. Por ejemplo, yo en mi casa tengo todos los muebles, de hecho lo estábamos hablando antes, todo móvil, todo que lo puedes acoplar. Es decir, la mesa te la puedes poner así, te la puedes poner así, si 5 trabajan juntos y 4 trabajan juntos, luego poner en común, Claro, pautado, todo en función de de las situaciones como se van produciendo, pues acoplando. uno se va adaptando a esas circunstancias. No que se adapte, Exactamente, sino que uno se va. exactamente. El docente a adaptarse a lo que tiene, teniendo una base científica mínima, adaptarse a lo que tiene. Luego ya, oye, necesito de ayuda a los profesionales, necesito para tal cosa. No. O sea, ya no la figura del neuroeducador solo, no. El maestro neuroeducador, que también se podría introducir dentro del aula. El Claro, que cada media hora para la clase y les diga, venga, a hidrataos un poco, a hacer ejercicios, a motivar el interés, pero de lo que ve que ellos están interesados. Porque de efectivamente, ahí surge el aprendizaje. Tener una exacto. emoción de qué quieren, de lo que les gusta. Claro, Y qué hacen? Las funciones ejecutivas las potencian. La memoria, la atención, la emoción, mil y una. no estar 5 horas sentado, que allí no se No, puede mover nadie, sino que no, eso hay que haya estimular. una disposición en el aula totalmente diferente. Es que tú fíjate, te voy a nombrar algunas de las funciones ejecutivas que hay montones, que desde que el maestro neuroeducador podría, vamos, implementar, o sea, incentivar una propositividad, planificación, secuenciación, organización con cosas pequeñas, ¿eh? Claro, Subir la complejidad. Pero todo esto para tener una finalidad adaptativa, que es lo que estabas comentando tú. claro, Establecer metas, diseñar programas. Esto ayudaría a autorregular. Por ejemplo, una estrategia que es muy divertida es un niño con una alta capacidad, y tú, un maestro neuroeducador, que tienes unas ideas, estás nutrido en esto,
Tienes un niño con alta capacidad y un niño, pues no sé, que es muy tímido, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Mutismo selectivo. A ver qué haces. Con un aula. Siéntalos juntos. Claro, ¿Tú has porque, visto? La problemática que tienen los dos. Siéntalos juntos. Haz de líder con ellos. Motívalos. Verás lo que vas a sacar de ahí. Pero previamente tienes que saber lo que tienen. Y claro, previamente tienes que saber efectivamente, enseñarlos. tiene que haber un conocimiento previo, efectivamente. Y en función de ahí, Verás el aprendizaje, verás las habilidades sociales, verás la motivación, verás el trabajo colaborativo, o sea, todo lo que las empresas quieren hoy en día. Las empresas quieren esto, ¿no? Los trabajos colaborativos, las personas con habilidades sociales, con la empatía. No estoy hablando de que metas un aulacil dentro de, tanto que hablamos de las inclusiones, no. claro, Potencia, potencia, conoce, potencia y luego incluyes. claro. Yo voy más Eh, allá. claro. Nati, Voy a mm, abanicarme. Aquí hace una sí, calor de mil demonios. tranquilo. ¿Eh? Eh, Si si hablo mucho, uno, me paras. si uno quisiera formarse en neuroeducación, ¿qué autores le podríamos decir para que empezaran a Eso formarse? es una pregunta buenísima, porque en un inicio lo único que hacíamos los que éramos neuroeducadores, por así decirlo, nos íbamos nutriendo de libros, de charlas en YouTube, de, no sé, congreso, de informes, de, ¿cómo se dice esto? Artículos. Pero hoy en día es que hay auténticos másters, online, la UNED, Universidad de Barcelona, posgrados online, creo que también hay en Salamanca. En la Complutense creo que también hay cosas, pero ya hay másters y títulos en neuroeducación potentes, ¿eh? Y luego pues hay autores que están muy bien. El doctor digo yo, el profesor Mora ha escrito varios libros y David Bueno también, que son muy interesantes y son muy fáciles de leer. Luego había anotado un Aquí, par de ellos, pero no me voy a ampliar mucho, sí, sí, porque pero hay que digo que los dos que has dicho casi nada. mano, madre mía, madre mía. Y vienen de la neurobiología, ¿eh? Ellos vienen de la neurobiología, porque el doctor Mora es neurobiólogo, es médico, es doctor honoris causa, y luego todo eso lo han aplicado a la educación. David Bueno, por ejemplo, también es biólogo y maestro. Pero, ¿te acuerdas cuando yo hacía Instagram? Sí, Ahí sí, sí, descubrí sí. que yo Me también lo he hecho. acuerdo, me acuerdo que lo Luego, entrevistaste. María Lacuda, por ejemplo, es mi homónima, es una de mis compañeras más potentes, es que es argentina, en neuroeducativa, que también escribe libros cada dos por tres. Y también es muy buena. Y de verdad, yo os lo recomiendo porque es algo que, aunque parece ficticio, se debería de aplicar sí o sí. Está claro que el maestro ya tiene bastante que está muy burocratizado, ¿no? Pero que no está de más el aprender un poquito de neurociencia y veréis lo que facilita el trabajar con alumnos. Eh, y bueno, ¿qué proyectos tienes a largo plazo, Nati? Pues mira, yo ahora me he parado mucho porque como te comentaba antes, fuera de cámara, mi madre se ha hecho mayor y ahora estamos pues entre mis hermanos y yo cuidándola, viendo. Y no, me he parado un poco en cuanto a charlas y en cuanto a divulgación. Pero lo tengo ahí y esto lo he hecho porque eres tú, Sí, sí. porque eh, suelo dar charlas en colegios. Ahora ya el ámbito me lo he cerrado un poquito más, en colegios, que por cierto, vas con el, con el portátil y das las charlas y pareces el vendedor de humo porque te mira como diciendo, ¿esta que me está contando? Y luego me dicen, "Sí, ¿sabes que esto lo he escuchado yo? ¿Sabes que esto me parece interesante? ¿Sabes que sí? Y nada, simplemente lo que hago es eso.
por así decirlo, evangelizo en colegios ahora, solamente. Sí, No me sí, da sí, tiempo, no me da claro. tiempo. Porque trabajo, también soy perito judicial, de familia, también trabajo mucho en la pedagogía social, mucho no, bastante. O sea, hago educativa clínica y también la social. Y estoy en 1000 sitios a la vez. Ya te digo, mi madre es mayor, ya pues, he bajado un poquito el ritmo. Claro. Pues darte las gracias, Nati, porque verdaderamente ha sido un placer tenerte en este programa, como es el Club de los Poetas Muertos, donde nos gusta tener a grandes profesionales de todas las especialidades. Y bueno, y el poder haber contado contigo ha sido un privilegio, sinceramente. El privilegio es mío porque, vamos, eres un grandísimo trabajador, aprendo mucho de ti y de mis compañeros, y que hayas contado conmigo, pues la verdad, me ilusiona mucho, 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 mucho. A pesar de lo encogidita que voy de tiempo, vamos, yo te busco el hueco donde sea y cuando sea. Aquí Además, estoy yo. hacía tiempo que no nos veíamos visualmente, desde la Gente, pandemia, desde 2020, cuando estuve por allí por tierras valencianas, y de donde Valencia. la verdad nos conocimos y nos lo pasamos muy bien, buenos ratos juntos. Ya nos Eso pasó, conocíamos de tiempo. sí, Eso sí, fue sí. genial. Allí fue cuando nos conocimos en persona. Persona. Y fue una pasada el poquito rato que estuve Exacto. contigo, pero, pero donde las emociones y la amistad allí se vieron reflejadas. Y bueno, y el hecho de que 4 años después nos hayamos podido ver, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Y Bueno, Gemma, hablamos, nos contamos sí, cosas, sí, sí, pero sí. Pero de vernos verdad. era a lo que me refería. Y el hecho de que sea para hacerte una entrevista y para que la gente te conozca y sepa lo mucho que sabes de neuroeducación, pues que quede constancia y bueno, espero que les guste a nuestros oyentes y a la gente que vea el vídeo. Vamos a intentar evangelizar desde aquí, a ver si da resultado. Sí, sí, Muchísimas y gracias. que se sepa mucho más de la neuroeducación. Que creo Un abrazo. que creo que todavía debe conocerse un poquito más. Sí, estamos en mantillas. Sí. Un beso muy fuerte. Muchísimas gracias. Un verso muy fuerte, tal vez.